Sanya. Cuando era niño, mi abuela me contaba historias que no eran para dormir, eran para no cerrar los ojos. Historias de pueblos donde el tiempo se detuvo, de sombras que caminan sin cuerpo y de gritos que el viento todavía arrastra por los callejones empedrados. Hoy quiero compartir contigo esos relatos. No sé si fueron reales, pero te juro que cada vez que los escuchaba, el cuarto se sentía más frío y escalofriante. Bienvenido a los relatos aterradores de la abuela. Escucha con cuidado, porque hay cuentos que no quieren ser recordados. Mi abuela siempre decía que en los pueblos viejos el miedo no se grita, se susurra. En su rancho, allá por Michoacán, había un pozo antiguo, de esos que ya nadie usa, rodeado de maleza y cubierto con una lámina oxidada. Nadie hablaba mucho de él, pero era claro que le tenían respeto y miedo. Decían que si te acercabas después de que el sol se metía, se escuchaban voces saliendo del fondo del pozo, algunas suaves, otras como llantos. Un día llegó un primo de la ciudad, bien valiente, burlándose de todo. Dijo que eso era puro cuento, que los del pueblo eran unos miedosos. Esa noche, cuando ya todos dormíamos, lo vimos salir con una linterna y se fue directo al pozo. Lo seguimos sin que se diera cuenta y lo vimos quitar la lámina y asomarse. Se quedó quieto, luego empezó a hablar solo. Murmuraba cosas como: ¿Quién eres? ¿Estás bien allá abajo? y de pronto gritó. Cayó de rodillas, agarrándose el brazo. Lo sacamos como pudimos. Traía marcas en la piel, como si unas uñas lo hubieran arañado con fuerza. Desde ese día no volvió a ser el mismo. Se la pasaba en silencio, con la mirada perdida. Lo único que repetía era: No estás sola. Me pidió que la sacara. años después, el pozo fue sellado con cemento, pero algunos vecinos dicen que todavía se oyen risas y que si pasas cerca, sientes que algo te observa desde abajo. Como decía mi abuela, ese pozo no da agua, lo que tiene es sed de venganza. En Aguascalientes hay un lugar que no aparece en los mapas turísticos, un cerro cubierto de niebla espesa y árboles que parecen susurrar entre ellos. Le llaman el Cerro de las Brujas. Cuentan que en tiempos de la colonia, ahí se reunían mujeres a las que el pueblo temía. Decían que hablaban con los muertos y que algunas veces no volvían solas del monte. Con los años, la gente dejó de subir, pero el cerro no se olvidó de ellos. A lo largo del sendero hay pequeñas cruces clavadas en la tierra, algunas tan antiguas
que parecen parte del paisaje. Cada una representa a alguien que subió y nunca regresó. Hace unos años, un joven quiso grabar un video para sus redes sociales. Subió con su celular, diciendo que los cuentos eran puras patrañas. Entonces, lo encontraron al día siguiente, tirado en el claro, cubierto de tierra y cal, junto a una cruz recién hecha. Y lo más espeluznante, sus manos estaban llenas de astillas, como si él mismo la hubiera clavado. Cuando despertó, solo decía una frase: Me dijeron que ya era mi turno, así que me hice la cruz yo solo. Desde entonces, nadie se burla del cerro y cada año una nueva cruz aparece. Mi abuela decía que allá los vivos no mandan y que si el cerro te llama, lo mejor es no contestar y provocar. En lo alto de un cerro en Puebla hay una iglesia abandonada. La fachada está rota, los vitrales destruidos y los bancos cubiertos de polvo y telarañas. Pero lo que más da miedo es la campana. Cuentan que hace muchos años el sacristán de la iglesia era un hombre devoto que vivía ahí mismo. El Día de Muertos, mientras tocaba la campana en honor a los difuntos, la iglesia se incendió. Nadie sabe cómo o por qué. Después lo encontraron entre las cenizas, aún sosteniendo la cuerda, con la mirada fija al campanario. Él murió de pie. Desde entonces, cada 3 de noviembre, exactamente a la medianoche, la campana suena. Nadie la toca, nadie entra, pero el sonido se escucha claro, como si la iglesia todavía estuviera viva. Una noche, mi abuela y yo fuimos a verla desde lejos. El aire estaba helado y cuando dieron las 12, la campana repicó 3 veces, lentas y profundas. Y entonces lo vimos, una figura encorvada, con la sotana quemada, caminando entre las bancas. Se detuvo frente al altar, levantó el rostro y por un instante pareció mirarnos. Mi abuela me agarró del brazo y me dijo al oído: no lo mires, si lo miras, el año que viene tocará por ti. Desde esa noche, cada noviembre, cierro todas las ventanas y puertas de mi domicilio y rezo para que la campana no suene fuera de horario. Si te gusta este tipo de contenido, escribe en los comentarios qué te gustaría que subiera. Dale like, activa la campana, suscríbete y recuerda, esto es